Estás escuchando Tejiendo Redes, un podcast para profesionales que trabajan con y para jóvenes. Buenas, estamos otro día más en Tejiendo Redes y hoy queríamos empezar este capítulo con un problema que nos atraviesa y nos queríamos comentar, que es gente tóxica. Y para empezar a enredarnos bien con este tema, hoy traemos aquí con nosotros a Izan, un joven de 17 años. Izan es un joven que ha pasado con nosotros por Fundación Diálogos ayudándole a preparar la prueba de acceso a grado medio y creemos que es un joven que tiene mucho que aportar a los y las profesionales que trabajan con jóvenes y una opinión muy interesante que queremos escuchar para que la escuchen todos nuestros oyentes. Hola, Izan. Hola, yo soy Izan, tengo 17 años y vengo aquí a participar en un poco lo que es el programa de Entre Redes, a hablar sobre las relaciones tóxicas. Muchas gracias, Izan. Vale, queríamos empezar explicando un poco que las relaciones tóxicas son más que las típicas sexoafectivas que solemos escuchar, sí. Y entenderlas como las relaciones tóxicas que atraviesan a amistades, a familias y a profesionales que trabajan con jóvenes y que esto les afecta. Exacto. En el contexto un poco de nuestro podcast siempre queremos escuchar a los jóvenes que muchas veces han sido impactados por frases que algún orientador, orientadora o algún profesor o profesora nos ha dicho a lo largo de nuestro recorrido académico y nos han podido marcar. Y creemos, por lo que hemos podido estar hablando estos días con Izan, que tú tenías una pequeña anécdota que puede ilustrarnos un poco para poder enredarnos en este tema de hoy. ¿Quieres contarnos, Izan? A ver, han sido algunos temas. Por ejemplo, sí es verdad que al día a día las personas mayores sí que son bloques de piedra y cuando intentan instruir a los menores, cuando hacen comentarios se piensan que no les va a afectar, pero en verdad sí que hay una puntita que sí que duele y deja marca, tanto como profesores, familiares y todo el tema social. ¿Tú has oído alguna vez alguna frase? A ver, alguna frase sí que he escuchado, la verdad. Temas como no sirves para esto, no estás hecho para esto, deberías dejarlo, cosas así que te deberían dar igual, sí, pero hay un punto en el que afectan. Porque tus profesores pueden ser a un punto de tu vida bastante autoritarios, te pueden marcar y te pueden guiar y esas personas son las que más deberían ayudarte y guiarte. Y a veces sí es verdad que no ayudan como deberían. Y quería preguntarte también, ¿qué dirías que te desmotivó o por qué dejaste de ir a la ESO? A ver, lo primero que me sucedió es el apoyo moral. Sinceramente, de los profesores es el apoyo ese que me faltaba, porque apoyo de familia ya lo tenía, me ayudaban, ese apoyo moral que de los profesores que te dicen venga, un poco más de interés y lo tienes, es directamente, tienes esta nota, ¿puedes hacer alguna recuperación? No hay nada que se pueda hacer. Yo buscaba al coordinador, buscaba a quien sea, no se puede hacer, venga, chao, ya lo probarás en el siguiente trimestre. Y es como que por mucho que te implicas en ser cabezón, sí es verdad que hay veces que muchas veces te dejan y otras que no, ahí ya depende de cada persona, pero esa motivación me faltaba, ese apoyo moral de los profesores, profesional, es lo que me hizo principalmente abandonarla. Sí, esto, escuchándote y también recogiendo un poco lo que ha dicho Pau, donde muchas veces los profesionales que os acompañamos nos ponemos en una posición que es muy peligrosa, que es la posición de ponernos por encima, porque yo soy el adulto que sé, y eso lo que genera es una desigualdad que muchas veces sucede, hace que os quedéis muy solos y que parece que nosotros nos sentamos empatía por cómo os estamos tratando, sintiendo, parece que nos desconectamos de esa relación y entonces empieza la toxicidad de esa relación, porque soy incapaz de verte. No puedo aportarte ninguna otra alternativa, no puedo acompañarte en que lo estás pasando mal, en que quizás necesitas otra cosa, claro. Y creo que esa es la clave de un vínculo, de un buen acompañamiento como profesional, donde ya no hay esa toxicidad, ¿no? De que no nos encontremos, no pueda apoyarte y acompañarte. Que además, o sea, antes hablando contigo fuera de este programa, nos has comentado como cuando hay un antes y un después que tiene que ver con esta jerarquía, ¿no? Cuando tú te vas del instituto eres ese alumno que no tiene poder, que hay poder sobre ti, que pueden controlar porque es la exigencia del profesional, pero cuando tú vuelves a ese instituto y ya no eres alumno, notas un trato diferente, notas como que se te respeta, como se trata a un igual, a una persona adulta, y esto cambia en ti la forma de conectarte con el instituto. Pues la verdad es que sí, ahí cambia, sí, es lo que te estaba comentando antes, de que hay esa motivación de que los profesores te apoyan y luego cuando te vas y vuelves, que es lo que a mí me ha pasado, te tratan bien, te dan la mano y para mí fue un trato totalmente diferente y me motivó a lo que es seguir, pero por mi edad y por las circunstancias yo no puedo seguir en la ESO.
Y sí, el trato es bastante diferente. Lo que yo pienso para los profesores es un niño más, un niño que tengo que aguantar, porque hay muchos que sí les gusta su trabajo, lo hacen, lo intentan, pero hay otros que se queman y la verdad es que en parte los entiendo, pero es su trabajo y yo creo que ese apoyo moral lo tendrían que dar por igual a todos. Sí, nombrabas algo que está muy presente, o no tanto como nos gustaría, pero que sí que en muchas ocasiones, y es el reconocimiento, ¿no? El poder ver a otra persona y reconocerla y poder acompañarla tal y como es, sin expectativas y sin exigencias. Creo que esa es la clave de un buen acompañamiento como profesionales a los jóvenes. Muchas veces les exigimos, os exigimos, no vemos vuestra realidad, tenemos esa mirada adultocentrista que hablábamos en capítulos anteriores, y reconoceros tal y como sois, que sois suficientes y que con lo que tenemos podremos construir algo, creo que es un poco la clave de todo esto. Claro, que nos defina más por lo que somos y no por una nota. Pero bueno, recojo, o sea, que tampoco se está culpabilizando a nadie, ni pretendemos, a todos y todas somos ese profesor y esa profesora, que cargamos con una mochila, que nos faltan herramientas y que hacemos un espejo de todo lo que nos atraviesa, de cuando nuestra vida nos influye, lo acabamos mostrando en ese espejo. Sí. Entonces, sí que queremos que estas palabras se entiendan o se cojan como todos y todas somos esas personas adultas que trabajamos con jóvenes y lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de lo que sucede para poder mejorarlo. Y bueno, yo pretendo decirte, Izan, que también que aunque a veces veamos como joven a esas personas mayores que han cometido errores, siempre hay que verlo como no han sabido hacerlo mejor. Tampoco hay que culparles. Exacto, tampoco hay que culparles, no son la culpa de todo. Tú también podrías haberte esforzado en unas cosas, ellos en otras, somos personas y nos podemos equivocar. Sí, bueno, ahí hay muchas cosas detrás, ¿no? Como una exigencia del currículum, como unos docentes que también tienen que llegar a... Se entrelazan muchas exigencias porque vivimos en un contexto de exigencia donde muchas veces el contacto y el vínculo pasa a un segundo lugar y yo apoyo otra vez y también reitero lo que dice Pau, porque nuestro mensaje no es tampoco criminalizar ahora lo que los profesionales pueden hacer. Simplemente es un poco para que en este espacio reflexionemos sobre cuál es nuestra responsabilidad, cómo nos vinculamos con las personas, incluso como nosotros mismos como profesionales, porque muchas veces la propia exigencia de ese docente hace que se desconecte de la persona que tiene delante, ¿no? Entonces que esto sea como un punto de reflexión de parémonos, mirémonos cómo nos sentimos, cómo estamos y démonos un respiro también. Si os parece, ¿queréis que vayamos haciendo un resumen de todo lo que estamos diciendo, igual algún mensaje cara a esas personas adultas, y recogemos para el siguiente tema que me parece muy interesante, la forma de evaluación en la educación a día de hoy, qué cambios podría tener o cómo podría mejorar? Creo que está bien recoger este tema para un próximo capítulo. Muy bien. Pero, ¿queréis que hagamos un pequeño resumen? Venga, vale. ¿Le das? Vale, perfecto. Bueno, hoy estamos hablando de gente tóxica, que esto afecta más allá de la relación de pareja que entendemos. Hemos definido lo que significa ser gente tóxica y la importancia de que los adultos y adultas reflexionemos sobre la importancia de nuestra labor y el mensaje que tiene y cómo cala a los jóvenes, que muchas veces fracasan porque no sabemos acompañarle, porque no tenemos herramientas, y es muy importante que estemos muy atentos, muy atentas a cada una de las palabras que decimos, porque nos vamos a equivocar, vamos a tener la culpa, pero hay que mirarlo como algo para poder cambiar. Ese sistema es el que nos va a ayudar a mejorar. No sé, ¿quieres aportar algo más? Sí, recojo la metáfora que utilizaba Izam al principio de que los adultos ya somos como un bloque, ¿no? Entendiéndolo como que nosotros tenemos menos vulnerabilidad a lo que puede ser la opinión de un adulto o de un otro, y que ellos todavía son vulnerables porque se están construyen lo que creen de sí mismos. Entonces, que es importante que lo hagamos con delicadeza y que les acompañemos de la mejor manera. Exacto, es lo que estabas diciendo tú, también lo acompaño, que hay que ir construyendo a los peques con granito a granito para que se vayan formando y se vayan haciendo fuertes. Es una cal y una arena, ya está. Vale, y pasamos pues muchísimas gracias, me ha gustado mucho eso último. Muchas gracias, Izam. Pasamos a la siguiente sección. Perfecto. Que vas a acompañarnos también, quédate aquí ahora, si quieres aportar cosas, estás invitadísimo a seguir hablando. Okay. Se llama Ojo con esto. Ojo con esto. ¿Y con qué queríamos tener ojo hoy? Pues precisamente con esto, con el tema que nos trae hoy aquí, y es que tenemos muy claro el concepto de gente tóxica, sobre todo en relaciones afectivos sexuales, pero cuidado porque a lo mejor la persona tóxica somos nosotros, tanto dando unos mensajes a nosotros mismos de autoexigencia o expectativas muy idealizadas, y cuidado en cómo nos comunicamos y acompañamos a estos jóvenes, ¿no? Sí, y prestemos atención a la responsabilidad que tenemos y
y a darnos cuenta de cuando estamos haciendo un espejo, cuando por lo que se nos espera, por lo que se espera de nosotros o por lo que pretendemos que sea, exigimos algo que no es real. Exigimos ideales. Exacto, ojo con esto también, porque hay algo que nos gustaría nombrar también, y es el doble vínculo, y es esa experiencia que todos la conocemos muy bien, sobre todo los que somos padres y madres, cuando decimos, no estoy enfadado, pero mi expresión corporal o mi mensaje intrínseco es que sí que lo estoy. Entonces, cuando enviamos mensajes contradictorios, se llama ese doble vínculo, y esos mensajes los podemos dar a los jóvenes, estoy orgulloso de ti, o sé que has hecho lo suficiente, pero en el fondo estoy pensando que no. Entonces ahí lo que se está generando es una tensión emocional muy fuerte que, aunque no lo notemos, se la estamos percibiendo a los niños y a las niñas y a los jóvenes, y genera un estrés y una ansiedad. Entonces, que también seamos muy conscientes de este efecto y que podamos ser, como decía Pau, honestos, desde lo que a veces no nos parece tan bien, o sí, pero creo que desde la naturalidad y desde poder expresarnos de forma honesta, generamos menos conflictos. Bueno, seguiremos sacando ojos con esto, seguro. ¿Algún ojo con esto que se te ocurra, Izam? Que ese profesor o profesora es como que te decía, sí, lo estás haciendo bien, pero es como que la energía que esa persona transmite no es tan positiva como la que te está diciendo. Entonces, esa ansiedad que vosotros estáis diciendo es exactamente lo que yo pienso que te transmite, más que otra cosa que sea confianza o algo positivo. Esa es mi opinión. Bueno, pues gracias, muchas gracias. Gracias, ahora sí, nos despedimos. Gracias por estar aquí, estás invitado siempre que quieras. Muchas gracias. Espero que sigas formando parte de esta red y de estar con nosotros mucho tiempo. A ver si es posible. Venga, gracias. Gracias, Isa. Y bueno, ahora pasamos a la siguiente sección. Sí. Llega uno de los momentos especiales, y en este episodio traemos de nuevo a una invitada experta en la materia. Ella es Ana Cedo Barroso. Bueno, Ana nos hace mucha ilusión verla porque aparte de profesional ha sido compañera. Y ¿le presento? ¿Me presentas? Sí. Venga, Ana es una orientadora educativa y profesora de la universidad, donde coordina asignaturas clave en el máster de formación del profesorado, especialmente en la especialidad de orientación educativa, con su trabajo que es centrar a formar adultos, orientadores y orientadoras, siempre con un enfoque inclusivo y comprometida con el bienestar emocional del alumnado. Ana ha participado, entre otras cosas, en proyectos socioeducativos, sobre todo de orientación, con jóvenes adolescentes que han abandonado los estudios, o programas socioemocionales, como uno que se llama Avanzando FP también, que previene el abandono educativo de los adolescentes en centros de formación profesional. Estamos muy contentos de que estés aquí, Ana. Lo sepas. Yo también. Y nada, queríamos hacerte una primera pregunta, porque en nuestra vida hemos trabajado en programas con jóvenes a pie de calle, y sé que muchas veces habrás oído esas frases de las que hablábamos de desesperanza, o que a veces los adultos y adultas expresamos a los jóvenes, que hace que lleguen a un segundo abandono, que vienen a caer a esos programas de los que hemos estado. ¿Y qué frases te ha quedado a ti en la mente que te haya expresado algún joven o que te haya dicho de una frase de un adulto? Bueno, hola, lo primero, y agradeceros la invitación, que para mí es, bueno, pues un orgullo profesional poder compartir en estos ratitos estas cuestiones tan importantes que trabajáis, y luego pues a título personal, por supuesto, por lo que nos une, ¿no?, en este campo y en lo personal. Así que bueno, pues por esa parte gracias. Y me parece muy interesante la pregunta que me lanzas, Pau, porque no es una situación única o aislada en la que me lo haya encontrado en estos programas o en las situaciones, en los trabajos en los que he estado, sino que es algo reiterado, ¿no? Esas frases un poco sentenciadoras a los jóvenes o a las jóvenes que acuchillan esa motivación, ¿no?, de seguir construyéndose a título profesional, de buscar objetivos, de motivarse. Entonces es bastante impactante que nos hayamos encontrado este tipo de frases sentenciadoras como no vales para eso, no lo vas a lograr, mejor que lo dejes, esto no es para ti, ¿no? Y alguna vez os he contado el caso de una chica que me impactó muchísimo, ¿no?, que ella quería hacer un grado sanitario por una situación personal que le motivó muchísimo a querer ser enfermera. Y cuando quiso emprender ese camino, su orientadora del centro educativo chafó literalmente esa motivación, diciéndole que eso no lo iba a lograr nunca por su carrera académica.
por los resultados que estaba teniendo en la etapa secundaria. Entonces, claro, ahí se replantea pues muchas cosas, ¿no? ¿Para qué voy a seguir estudiando? Si total no valgo para nada o no lo voy a lograr, pues mejor abandono, toma una actitud bastante distanciada de seguir estudiando, o falto a clase, hay absentismo. Entonces, pues como estas frases, bastantes, muy triste, pero bastantes, pero en este caso, bueno, pues esta chica me impactó porque llegó al programa con el que estábamos trabajando con ella súper desmotivada en ese sentido, no sabía qué hacer, no quería hacer nada, no, pues esto no lo voy a lograr. Jolín, qué fuerte. Gracias, y sí, además sabemos que no es una situación excepcional ni única, todas las personas hemos oído frases de estas, por desgracia. Sí. ¿Y hay una segunda pregunta, Estefanía? Sí, bueno, ¿cómo crees también que esas expectativas influyen a la manera de acompañarlos, ¿no? Tú como profesional que también estás acompañando a futuros orientadores y orientadoras, pues ¿qué consejo, qué crees que tendrían que tener en cuenta esos futuros profesionales que van a acompañar a este tipo de jóvenes? Tendrían que tener en cuenta muchas cosas de las que habéis mencionado, ¿no? Y no podría recapitularlas en tan poquito tiempo. Yo creo que existe una exigencia educativa en la actualidad, más allá del currículum o de atender a unas notas o a una calidad académica entendida como una evaluación o una finalización de actas, sino el englobe de la educación en sí, esa educación integral en la que se acompañan las emociones, la socialización, el cómo estás, ¿no? Todas esas cuestiones. Entonces hay una alta exigencia educativa y altas necesidades que tenemos que atender. Desde el máster donde yo estoy, a título de orientación, es verdad que trabajamos todas estas cuestiones de manera muy intensa, ¿no? Para que ese profesional o esa profesional que dentro de un año o dos va a estar en el centro educativo no solo se enfoque en atender una cuestión única, sino que pueda abordar todas esas infinidades de cuestiones. Lo mismo pasa con las otras especialidades, porque yo te hablo desde la orientación, que al final son personas formadas en pedagogía, psicología o educación social, pero ¿qué pasa con una formación más específica? ¿Qué pasa con un profesor o profesora especializado en matemáticas, tecnología? ¿Dónde está esa capacitación pedagógica de acompañamiento? Entonces no solo es la orientación, es un cómputo, es un equipo que va a estar, es un claustro de docentes que van a estar enfocándose en esa educación integral del alumnado. Entonces, expectativas, exigencias infinitas. Atender, acompañar, vincular, preguntar. No solo he aprobado, has aprobado, pues es lo que hay, ya haz un examen. Te voy a dar una técnica de estudio. Ojo, no. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué está pasando fuera de aquí, del centro? ¿Cómo está con tu familia, con la red de iguales? Entonces, muchas exigencias, muchas. Gracias. No sé si va por ahí la pregunta, porque ya os digo que podía recapitular mucho más. Además me quedo con una frase de no educamos, no orientamos alumnado, alumnos, alumnas, educamos personas, que es muy importante, ¿no? Como dice Ana, ir más allá del ámbito escolar, orientativo, sino que no hay que desatender el personal y todos los otros entornos que tiene esa persona y que le van a hacer triunfar al final en la vida o ser quien es. Esto lo que me hacía pensar también es ponerme en el lugar también del docente o del orientador o de la orientadora, que ella nombraba todas las exigencias que tienen, pero luego me preguntaba yo, o sea, a título personal también, poder sostener todo este tipo de cosas es difícil y difícil para ellos. Entonces, recordaba ese programa que tenemos en muchos centros educativos, que es Cuidarse, donde hay un profesional que acompaña al departamento de orientación, pero tiene una atención específica para el profesorado. O sea, que haya un espacio dentro del centro educativo para que el profesorado pueda ir a gestionar sus propias emociones. Creo que eso también es importante para ellos. Eso es súper importante. O sea, es una de las funciones de la orientación educativa, pero bueno, pues por la cantidad ¿no? de cosas que hay que hacer, muchas veces no se llega. Entonces, programas como los que trabajáis, que se pueda atender, aunque sea de manera externa, esas cuestiones, son necesarias y brutales a nivel de poder atender ya no solo las necesidades del alumnado, sino las del docente, ¿no? De tú como docente, ¿qué competencia quieres tener? ¿Qué liderazgo quieres tener? ¿No? O sea, quiero ser rígido, quiero ser directivo o quiero ser emocional. Quiero ser inclusivo. ¿Qué quiero ser? Entonces, esa parte formativa o de tener a una persona en la que caer para que te diga, ojo, hay otras formas de atender al alumnado, otras formas de relacionarse, otras formas de vincular, a mí me parece muy necesario y muy bonito también. Y por lo que dices, o sea, como profesionales igual es muy importante abrazar la vulnerabilidad. A veces nos da miedo ser vulnerables, no saber, tenemos que saber todo, no tenemos que saber todo, somos vulnerables, vamos a fallar.
pues es muy importante seguir formándonos, aprender de los errores y no sentir que tenemos que hacerlo todo bien a la primera. Hay otras personas que nos pueden acompañar y experiencias que nos van a hacer aprender. Sí. Pues abracemos la vulnerabilidad. Yo creo que eso pasa en todas las profesiones, pero abogando a nuestro ámbito educativo, creo que la formación continua es urgente. O sea, no podemos centrarnos en yo ya tengo una carrera o tengo un máster y con esto he acabado. No, al final tenemos que seguir avanzando, formándonos, entendiendo esa vulnerabilidad y también aprender a saber cuando no lo sé o cuando no estoy bien o no soy capaz ahora mismo de enfrentarme a esta situación y voy a pedir una ayuda, obviamente, como profesional. Bueno, gracias por esta reflexión. En esta sección siempre os pedimos a los invitados y expertos y expertas que nos lancéis una pregunta para los jóvenes o para profesionales que acompañan a jóvenes, para quien quieras, para que quede, pues eso, aquí en nuestra red, ¿no? Aquí latente. Bueno, pues mi pregunta va un poco relacionada con el vínculo, que además sé que a los tres es algo que nos encanta. Entonces va a ir relacionada con ese vínculo, ¿no? Y sobre todo desde esa perspectiva de orientación educativa, que no tenemos un contacto tan directo con el alumnado muchas veces por los tiempos o porque no estamos en ese aula. ¿Cómo podemos o cómo logramos vincular con esas personas cuando vienen al despacho y las veo 2-3 veces? Sin juzgar, sin estigmatizar, sino ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Voy a vincular contigo y a partir de ahí voy a trabajar todo lo que ocurre. Entonces, ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Cómo vinculo, cómo genero ese vínculo sin tener un espacio tan continuado con la persona? Vale, recogemos la pregunta. Bueno, Ana, ha sido un placer tenerte con nosotros. Para mí nos también. encantaría que estuvieras todos los días aquí. Cuando queráis, estoy encantada. Y nada, gracias por todo, Ana. Nada, a vosotros. Bueno, pues aquí finalizamos nuestro podcast de hoy. No sé si quieres decir algo más, Pau. ¿O está bien así? Bueno, igual esta frase que me había escrito aquí me gustaría decirla, de educar no es moldear a los demás para que encajen en nuestros ideales, es acompañar para que puedan ser de verdad quienes son. Pues con esta frase que me gusta mucho, cerramos el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en Tejiendo Redes. A vosotros. Has escuchado Tejiendo Redes, el podcast para profesionales que trabajan con y para jóvenes. Tejiendo la red, vamos hilando punto a punto, historias que no se ven, voces distintas.